Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Antes de iniciar con los dos textos que hoy quiero compartir con ustedes, quiero recordarles que, bueno, siguen abiertas las inscripciones para el curso que estaré dando próximamente en 17 el Instituto de Estudios Críticos, que lleva por título El giro afectivo de la política, las potencias de lo falso y el acontecimiento sensible. Bueno, les dejo el link en la descripción de este video, lo mismo que he hecho con los otros y en el primer comentario, para que ustedes puedan ingresar y ver con más detenimiento cuál es el contenido y bueno, más o menos se dé una idea un poquito más profunda de por dónde va el curso. Les recuerdo que es del 9 de agosto al 3 de octubre y bueno, los detalles los podrán ver ahí. Hoy quisiera compartir con ustedes, pues les decía que dos textos, dos autores que ya han estado en algún momento, en diferentes momentos en los videos que comparto acá, y que bueno, finalmente ustedes habrán dado cuenta que en buena medida los recupero, ¿no? E incluso cuando estemos viendo otros autores, otras autoras, y en tanto que para mí, bueno, son autores muy importantes, ¿no? El primero de ellos es Félix Guattari y este texto que se llama Las luchas del deseo tiene un subtítulo, Capitalismo, Territorio, Ecología, que está editado por la editorial Pólvora, en Las luchas del deseo, y que en realidad, bueno, son textos, documentos en torno a una serie de conferencias que Guattari estuvo impartiendo en Chile, pero que después se convirtió propiamente en micropolítica, cartografías del deseo. Pero digamos, estos son los documentos preparatorios, los documentos introductorios, entonces la verdad que vale muchísimo la pena de leer las luchas del deseo. Y el otro texto es de Franco Bifo Berardi, su generación post-alfa, que tiene el subtítulo Patologías e Imaginarios en el Semiocapitalismo, y este, bueno, está editado por Tinta Limón. Bien, en realidad hay muchas aristas, por supuesto, a partir de las cuales estos autores están reflexionando en sus dos textos, pero quisiera recuperar uno en particular, un tema en particular que de alguna manera está enlazándolos. Y el primero de ellos, bueno, más bien el que va a aglutinar este hilo conductor, es el concepto del trabajo propiamente, del trabajo con algunos otros conceptos que están ahí alrededor, como lo que Guattari llamará el capitalismo mundial integrado o que Berardi llamará el semiocapitalismo, pero bueno, de cualquier manera lo que está, digamos, en el centro de la discusión es propiamente el trabajo y la transformación del sujeto trabajador. Bien, vamos a empezar primero justo por Guattari, las luchas del deseo, porque la manera en la que está de alguna manera proponiendo este acercamiento a la discusión del trabajo tiene que ver con un cambio propiamente a partir de los años 70, 80, ya con el advenimiento del neoliberalismo, con el crecimiento exponencial de la informática, de la economía financiera, en donde la productividad cambia, la producción cambia, el trabajo cambia y el trabajador, por supuesto, sufre también mutaciones, ¿no? Es lo que Berardi llamará las tecnomutaciones antropológicas, ¿no? Pero que, bueno, en términos de lo que estaría diciendo Guattari, son nuevos procesos de subjetivación, ¿no? Es decir, hay un nuevo sujeto trabajador. Eh, y en este contexto, Guattari va a decir, bueno, ¿cómo es que se transforma, no? ¿Cómo podemos entender a este nuevo sujeto trabajador? El capital, va a decir Guattari, no se paga, en el capital no se paga al asalariado un momento, un instante, un lapso, un intervalo de funcionamiento de trabajo social medio, sino una puesta a disposición, una compensación por un poder que excede aquel que se ejerce durante el tiempo de presencia en la empresa. Lo que cuenta aquí es la ocupación de una función, un juego de poder entre los trabajadores y los grupos sociales que controlan los agenciamientos de producción y las formaciones sociales. El capitalista no hurta una prolongación de tiempo, sino un proceso cualitativo complejo.
Es muy interesante porque aquí va a surgir lo que Berardi llamará en la generación post-alfa la fractalización del trabajo. Eh, Guattari, este texto está escrito más o menos entre el 90 y 91, el de Guattari, y ya está dejando ver justo cómo el trabajador ya no es aquel que pasa una jornada laboral completa en la fábrica, en la empresa, y mucho menos que pasa su vida productiva, ¿no? En determinada empresa, determinada fábrica, en determinada institución, ¿no? Sino que ya es un trabajador que vende espacios de su tiempo, eh, vende espacios de imaginación, de creación, productos de creación, y el capitalismo lo que hace es que justo ya no tiene un trabajador permanente, asalariado en una empresa, en una institución, sino que compra esos fragmentos de tiempo distribuidos en la red o distribuidos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de pronto, el trabajador puede tener una función por la mañana, puede tener una función por la tarde, pero el día siguiente puede tener otra función, y su semana en realidad está dividida en varias funciones productivas de las cuales el capitalismo compra esos espacios, extrae esos espacios. Esto justo es lo que Franco Berardi, insisto, llamará la fractalización del trabajo. En su generación post-alfa, Berardi dirá que el capital entonces ya no paga la disponibilidad del trabajador a ser explotado durante un largo periodo de tiempo. No paga más un salario que cubra completamente el campo de las necesidades económicas de una persona que trabaja. Al trabajador, y fíjense qué interesante cómo denomina aquí el trabajador, ¿no? El trabajador, es decir, una máquina que posee un cerebro que puede ser usado por fragmentos de tiempo, se le paga su prestación puntual, ocasional, temporánea. El tiempo de trabajo se fractaliza y se celulariza, ¿no? Aquí, bueno, ya propiamente este texto lo está escribiendo ya entrado el siglo XXI, Berardi, y bueno, es decir, las células de tiempo están en venta en la red y las empresas pueden comprar tantas como quieran, sin implicarse de ningún modo en la protección social del trabajador. El problema con esto en realidad, y es algo que ya Deleuze dejaba ver, Guattari también, desde Capitalismo y Esquizofrenia, digamos, en sus dos partes, tanto en el Antiedipo como en Mil Mesetas, es que aquí lo que se está jugando es el deseo, ¿no? Es decir, la complejidad de enfrentar un sistema capital de estas características, pues precisamente está en el que el propio trabajador está deseando esas formas de explotación e incluso de autoexplotación. El empresario de sí mismo, que ya desde Michel Foucault él estaba hablando de tal, y de manera más reciente Peter Sloterdijk, ¿no? En Estrés y Libertad, y también Byung-Chul Han, ¿no? Pero digamos ahí el asunto es que uno desea como un indicador de éxito esa autoexplotación, entonces por eso es un poquito más difícil, ¿no? Así que esta idea de las prestaciones, de los derechos laborales, el retiro, vacaciones, etcétera, digamos que ya propiamente forman parte de un contexto económico, político, social, laboral, que no corresponde al siglo XXI, ¿no? Si los hay, que los hay por supuesto, no son sino reminiscencias, ¿no? Del siglo XX, pero propiamente el modelo económico, el modelo laboral del siglo XXI ya es fractalizado, ya es celularizado, ¿no? Y es lo que Berardi va a llamar justo el trabajo cognitivo. Y dice, el trabajo cognitivo es un océano de microscópicos fragmentos de tiempo, y la celularización es la capacidad de recombinar esos fragmentos en el marco de un semioproducto singular. En ese sentido, justo el trabajador cognitivo, que es aquel que no es explotado necesariamente por su fuerza de trabajo, sino por su creatividad, por su imaginación, por su saber, por su ingenio, por su inteligencia, pues evidentemente estará justo fragmentado y trabajará para múltiples empresas, para múltiples plataformas, y será capaz de hacer múltiples tareas, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, lo que está haciendo es producir un semioproducto singular, ¿no? Ese semioproducto es uno mismo. Uno mismo termina siendo ese semioproducto, es decir, uno termina por producirse a sí mismo, hacer de la vida un proyecto, ¿no? Incluso por eso cuando nosotros estamos las redes sociales, pues lo sabemos, ¿no? Finalmente las redes sociales estamos nosotros fabricando de nosotros mismos una imagen, estamos haciendo un producto, ¿no? Eh, eh, por eso esta idea, ¿no? Ya muy socializada, de que si una plataforma digital es gratuita, entonces significa que el producto eres tú, ¿no? Ok. En ese sentido, por eso es que tienen esta composición, ¿no? Y el trabajo en particular lo tiene. Y remata esta idea Bifo y dice, el teléfono celular puede ser visto como la cadena de montaje del trabajo cognitivo, ¿no? A final de cuentas es que en el celular, pues sí, aparentemente tenemos todo el mundo a la mano, pero en estricto sentido es que todo el mundo nos tiene a la mano, ¿no? Todo el mundo nos puede encontrar por una llamada, por un mensaje de WhatsApp, por alguna plataforma sociodigital. Entonces, bueno, en ese sentido, el engaño de que todo el mundo está en nuestra mano, en realidad es que estamos nosotros a la mano de cualquiera en términos propiamente de este dispositivo celular y muchos otros dispositivos. Bueno, eso hace entonces que vivamos en lo que Franco Berardi llamará el semiocapitalismo, es decir, el capitalismo que extrae, que explota una fuerza, más bien una producción, ¿no? Cognitiva, una producción de signos, ¿no? Signo virtual, signo financiero, signo imagen, etcétera, y que todo el tiempo, digamos, nos está extrayendo. En ese sentido, dirá entonces Bifo, ¿no? El capital ya no recluta más personas, ya no necesita entonces reclutar personas, sino que compra paquetes de tiempo, separados de su portador ocasional e intercambiable, ¿no? O sea, lo peor de todo es que hay una sobreexplotación de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestros afectos, pero al mismo tiempo devenimos en sujetos que somos perfectamente intercambiables para el capital, ¿no? Pero bueno, más allá de eso es que lo que nosotros dejamos de ser propiamente una persona, ¿no? En términos de que se contrata una persona, un trabajador persona, un sujeto persona que está en la empresa, no, sino que justamente simplemente somos cápsulas de tiempo, células de tiempo, paquetes de tiempo, y entonces eso es lo que está comprando el capital, paquetes de tiempo. Eso es un tiempo despersonalizado, dice Berardi, que se vuelve el verdadero agente del proceso de valorización. Y el tiempo despersonalizado no tiene derechos, no puede reivindicar nada. Es decir, ahora lo estamos viendo en el contexto de la pandemia, las dificultades colectivas que hay para frenar los nuevos procesos de explotación. Es decir, se puede reformar la ley como se hizo la Ley Federal del Trabajo, que se reformó y que entonces considera el teletrabajo como ese trabajo que se hace fuera de la institución, de la empresa, de la fábrica, con más del 40% es teletrabajo según la ley, y se tendría que dar un bono extra que compense ese trabajo fuera, entre los que incluye que la empresa provea de los equipos necesarios para hacer ese trabajo, corra con los gastos, por ejemplo, de electricidad o de internet, etcétera, cosa que en estricto sentido, bueno, termina por ser letra muerta, pero el asunto es cómo haces para exigirlo, cómo haces para organizarte cuando eres un trabajador que es un trabajador virtual, un trabajador cognitivo. Es decir, es un poco repensar hasta qué punto siguen siendo pertinentes o no, más allá de sus desviaciones desafortunadas que han tenido en los últimos años, digamos, en sentido ideal, ¿no? Si son pertinentes o no los sindicatos, ¿no? ¿Qué puede hacer un sindicato en términos de un trabajador virtual, un trabajador cognitivo? ¿Cómo hacer cuerpo político de trabajadores cognitivos, ¿no? Ese reto es el que Berardi lanzará y dirá, bueno, ese es precisamente el paso del mero trabajador cognitivo al cognitariado, ¿no?
que ya es el trabajador cognitivo consciente, que hace cuerpo colectivo, ¿no? Y que hace una lucha y una resistencia colectiva. El proceso entonces está justamente en pensar cómo podemos hacer cognitariado precisamente para salir meramente de la explotación del capital en términos cognitivos, ¿no? Em, y en ese sentido, bueno, ya Guattari habrá dicho unos años antes la necesidad entonces de empezar a organizar lo que él llamará estos nuevos agenciamientos proletarios, ¿no? Entiende y expande la idea de proletario más allá de la idea de obrero, ¿no? La clase proletaria no es solamente el cuerpo obrero, sino, digamos, todos aquellos que no poseen los medios de producción y que son explotados de alguna forma, física, mental, etcétera, perdón, formamos parte del proletariado, ¿no? Entonces hay una suerte de proletarización del mundo, ¿no? En donde cada vez se expande más la precarización, aunque cada vez menos visible, menos perceptible, porque no es física, ya no es física, ese es el asunto. Entonces, lo que se necesita es un agenciamiento de colectivo de proletarios que implica una pluralidad de relaciones al interior de una multiplicidad de singularidades, dice Guattari, pluralidad focalizada sobre funciones y objetivos colectivos que escapan a los controles y a las sobrecodificaciones burocráticas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la importancia de volver a establecer agenciamientos colectivos, pero sobre todo la importancia para Guattari, que es fundamental, de las singularidades, ¿no? De marcar las singularidades, es decir, la posibilidad de la heterogeneidad, de que no tenemos que devenir en una sola clase, ni en un solo partido, ni en un solo sindicato, ni en un solo cuerpo homogéneo, único, sino la posibilidad desde los diferentes espacios estar creando posibilidades de lucha, de resistencia, de cambio, de transformación, ¿no? Por eso dice, esto lo llamará a esta heterogeneidad, ¿no? Este agenciamiento heterogéneo de singularidades, Guattari lo llamará máquinas de lucha, ¿no? Obviamente transversalizadas por máquinas deseantes, son máquinas deseantes. Y dice Guattari, queda abierta entonces la necesidad de construir máquinas de lucha, dispositivos organizacionales abiertos a esas dinámicas y a ese multicentrismo funcional, donde, insisto, no hay una sola bandera en estricto sentido, no hay una sola identidad, no hay un solo partido, solo sindicato, ¿no? Sino que justamente hoy tenemos que dar cuenta de que el mundo está fractalizado, que el mundo está fragmentado, y entonces más bien es aprovechar la fragmentación, ¿no? Como hemos dicho en un video anterior. Y además de aprovechar la fragmentación, también aprovechar los propios procesos de desubjetivación del capital, es decir, también salirnos un poco de las identidades, salirnos un poco de lo que es identificable, capturable, esperable, porque eso nos hace gobernables, ¿no? Entonces, parte del devenir ingobernables implica también parte de asumir los procesos de desubjetivación, pero como una potencia política. Y en ese sentido, asumir los procesos de desubjetivación es posibilitar la existencia de las singularidades colectivas, ¿no? Una colectividad que no pierde nuestra singularidad, sino que al contrario, la potencia, ¿no? Bueno, por eso es que Guattari va a decir, solo la subjetividad comprometida en procesos singulares de producción puede romper los códigos y las normas de la producción de subjetividad del capitalismo mundial integrado, ¿no? Aquí es la lucha por los deseos, por eso las luchas del deseo se llama su texto, pero particularmente las luchas por los procesos de subjetivación, es decir, cuál es el sujeto que ahora ha advenido o cuál es el sujeto que adviene, ¿no? En el escenario post-pandémico. Tenemos que luchar precisamente en términos de los procesos de subjetivación de este nuevo sujeto. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo queremos vivir juntos? ¿Cómo queremos establecer nuevas relaciones colectivas, nuevas relaciones afectivas, pero también nuevas relaciones laborales, ¿no? Tomando en cuenta cómo el capitalismo ha mutado y ha leído muy bien las mutaciones y ha producido muy bien las tecnomutaciones y ha producido y aprovechado muy bien también las crisis de todo tipo, financieras, sanitarias, etcétera, cómo entonces el cognitariado puede recomponer una clase colectiva heterogénea
de multiplicidades de singularidades que puedan hacer frente, resistir, y no solo resistir, sino transformar totalmente, digamos, esta situación, este contexto. Sin duda es el reto al que nos estaremos enfrentando, pero que ya nos estaban lanzando desde hace unas décadas tanto Guattari en Las luchas del deseo como Franco Bifo Berardi en La generación post-alfa.